Bien, como sabemos, hace unos días la República, a ver si podemos punchar por favor, sacó este titular: usan a 3.000 niños en experimentos médicos. Estado autoriza farmacéuticas, menores son captados con sus padres en postas y hospitales públicos y participan en 7 ensayos clínicos, les hacen pruebas de vacuna y ensayos de medicamentos para asma, artritis y diabetes. Entonces presenta esta noticia como si fuera pues una gran explotación de los niños. Hoy aparece un artículo del doctor Elmer Huerta en El Comercio, y titulado "Los estudios experimentales en humanos y la desinformación". Cada vez que nosotros o nuestros hijos reciben un medicamento, este ha sido probado en miles de niños y adultos voluntarios a través de los llamados estudios clínicos experimentales. Sin embargo, este sistema de pruebas se encuentra en peligro en el Perú debido a la desinformación. Bueno, hemos invitado a Ciro Maguiña, que es vicerrector de investigación de la Universidad Cayetano Heredia, y a Eduardo Gotuso, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales, también de la misma universidad, ¿no es cierto? Dos eminencias dedicadas a la investigación, para que nos den su opinión, porque resultado de este titular, y como estamos ya en año electoral, el Ministerio de Salud suspendió los ensayos clínicos hasta no dar un nuevo reglamento que seguramente va a ser pues sumamente estricto y no se van a poder realizar ningún estudio clínico. Doctor Maguiña, ¿qué nos puede decir? ¿Cuál es su opinión sobre esto? Obviamente discrepamos primero con el titular, que obviamente es de tipo mediático, y lo sorprendente es que este titular, que no compartimos porque no dice la verdad, porque la investigación es decir la verdad, que a los pocos días haga una resolución, un decreto supremo por el presidente y el ministro, en el que obviamente prohíben los ensayos en niños y van a evaluar los que actualmente se están haciendo. Y creo que es una medida, en mi opinión, muy excesiva, porque todo está normado. O sea, todo lo que hacemos de investigación en mucha parte del mundo tiene códigos, reglamentos, comité, consentimiento informado. Inclusive en este titular que tú has señalado, consentimiento informado es un documento que firman en forma voluntaria las personas, incluso los padres de los niños, para hacer este tipo de investigaciones. Y solo quiero informar en relación al tema que ensayo de niños como si fueran pues conejillos, experimentos, lo cual es falso. En el Perú se ha hecho estudios de rotavirus. ¿Qué es el rotavirus? Es un virus que causa diarrea y mata gente. Y en el Perú se hizo un estudio con todas las reglas, y gracias a eso tenemos vacunas. Una vacuna para el neumococo, que mata neumonía en niños en Gambia, permitió también bajar la mortalidad. En fin, varios estudios científicos con todas las de la ley han permitido avances importantes en el manejo de estos niños del tercer mundo. Por lo tanto, discrepamos con este aviso. ¿Cuáles son estos estudios que se están realizando en este momento en el Perú con 3.000 niños, se supone? ¿Ustedes tienen información acerca de cuál? Yo conozco algunos de ellos. El primero de ellos es una vacuna para dengue. Como usted sabe, dengue es la epidemia más importante de la última década en toda América Latina, y además produce muertos. No hay tratamiento y no hay vacuna. En los últimos 5 años hay 3 compañías que están desarrollando vacunas para ser aprobadas. Una de ellas, que está la más avanzada, es de Sanofi Pasteur, que ha hecho estudios en 8 países y también ha propiciado un estudio en el Perú en niños que deben ser sanos, porque hay un comentario de un distinguido político que decía: ¿cómo es posible que se haga estudio en niños sanos? Si usted va a hacer una vacuna, presidente, lo que busca es un niño sano para que no se enferme. Usted no va a hacer una vacuna de ébola y probarla en el Perú, pero tampoco va a ir usted al África a probar el Chagas, que es una enfermedad de América Latina. Entonces uno hace los estudios en los sitios apropiados. Entonces ese estudio se ha hecho en una zona del Perú donde hay una cantidad importante de dengue. Un segundo estudio que conozco es un estudio que se ha hecho para reducir la mortalidad de recién nacidos de bajo peso cuando se usa una sustancia derivada de la leche de las vacas. Entonces es un estudio, en mi opinión, de alta calidad, pero solamente quiero reforzar lo que se comenta aquí. Para hacer investigación clínica, usted pasa como por 8 procesos. Por ejemplo, en un hospital usted tiene que tener la aprobación de su jefe de departamento. O sea, usted se involucra y usted es el responsable. Pero usted pasa por un jefe de departamento, pasa al comité de ética, pasa a la dirección del hospital, se va al Instituto Nacional de Salud, se aprueba por la DIGEMIT y después finalmente regresa. Y donde la última aprobación es del paciente, en este caso de los niños,
los padres tienen que autorizar. O sea, los padres son los que tienen que firmar autorizando. ¿Y esos protocolos se han estado cumpliendo acá? Sí, siempre se cumplen. Es decir, si yo soy investigador y yo no cumplo eso, yo soy sancionado por lo que se llama el sponsor, o sea, el que financia el estudio. Muchas veces es la industria farmacéutica, otras veces no lo es, puede ser la cooperación japonesa, etcétera. Ellos nos fiscalizan a nosotros, de tal manera que si yo cometo un acto inmoral, yo soy tachado. Nunca más ¿Ustedes son los que hacen estas investigaciones? No, nosotros, yo en el caso de estos estudios, yo no soy pediatra y los estudios sé que lo están haciendo algunos expertos, no conozco todos los estudios. Lo que yo vengo a comentar es que las investigaciones en niños es absolutamente necesario. Por ejemplo, usted sabe, para tuberculosis, hoy en día en el Perú tenemos un tema de tener tuberculosis resistente y extremadamente resistente. Todas esas medicinas han sido probadas en adultos, pero no sabemos nada de la farmacocinética, o sea, cómo se mueve esa medicina en un niño, en un bebito de 1 año, en un niño de 5 años. Y se da por peso, y quiere decir que estamos usando un niño como si fuera pues la 5ª o la 6ª parte de un adulto. Tiene que saberse qué pasa con esas medicinas en los niños. De otra manera, estamos haciendo un acto absolutamente incompleto, porque medicina está basada en evidencias, pero requerimos la evidencia para poder usar racionalmente las medicinas. Y eso, digamos, lamentablemente el Estado peruano nunca ha apoyado. Es decir, recién en los últimos 3 años el CONCITEC ha propiciado. Pero antes nosotros no hemos tenido nunca apoyo, hemos tenido que ir a buscar la cooperación japonesa, la cooperación americana, europea y la industria farmacéutica. Pero eso no quiere decir que compren nuestro espíritu o que compren resultados. Nosotros ponemos resultados que son correctos y que son ciertos. Y encima de eso muchos estudios son estudios que se llaman ciegos. Es decir, yo sé que hay una medicina, pero no sé si le voy a dar a usted la medicina A y a él la medicina B. Y ellos, digamos, en este decreto se establece que se suspenden todos estos análisis clínicos, todas las autorizaciones para estas investigaciones, hasta que haya un nuevo reglamento. ¿Se necesita un nuevo reglamento? Mira, hemos participado como universidad hace años en lo que el Estado decía, hay que adecuar los reglamentos a las nuevas declaraciones. Casualmente le hemos ido adecuando. Con el borde hemos discutido en Cayetano, nuestro comité técnico, con muchos investigadores, incluso hicimos la propuesta al Estado. Han cambiado los directores, y en ese cambio democrático hemos dado opinión a favor y en contra, pero para mejorar los procesos. Incluso en esta resolución hablan de la versión de Helsinki que compartimos. Pero esto, obviamente, cuando uno ve las consecuencias, dicen, primero van a evaluar los ensayos que están haciendo como si fueran malos. Esos ensayos, Jaime, han sido autorizados por los comités. Acá tengo el reglamento actualizado de Cayetano, el manual de normas donde se habla de todo esto, incluso efectos adversos, quién lo aprueba, quién lo desaprueba, cómo supervisan, todo está regulado. Lo que pasa es que ajustar un poco mejor los procesos, porque siempre hay que mejorar. Pero lo malo es que a partir de la crítica, dicen, se suspende. Es decir, suspenden los ensayos como si fuera malo, como si fuera un terror, y eso, en nuestra opinión, ahuyenta la investigación. La poca que se hace en este país pobre, y la poca de calidad que se hace. Entonces nosotros no estamos defendiendo las transnacionales, no estamos defendiendo a los investigadores locos, que la investigación es desarrollo. Probablemente el nuevo reglamento que saquen va a ser tan restrictivo que ya no se va a poder hacer investigaciones difícilmente. Esa es nuestra protesta, porque de esta forma creo que no solamente a los pocos investigadores que hacen esfuerzos grandes para tener recursos, prácticamente no les va a motivar. Hoy día Colombia, Brasil, Argentina, Chile tienen más estudios, y Perú prácticamente está en el 6º lugar, porque desahuyenta este tipo de políticas que nosotros estamos de acuerdo que se regule, que se norme, pero no se prohíba, que simplemente es un retroceso. Es el medioevo, pues. Exactamente. Es el medioevo, como con el tema de los transgénicos, ahí también hay actitudes medievales, ¿no? Habría que pedirle a Gisela Orjeda del CONCITEC, a ver cuál es su opinión acerca de esto, que proteste. Y Gisela, protesta, por favor. Perdón, pero ahí justo hay un tema que yo quisiera traer a reflexión, que no ha sido compartido todavía en la universidad. La universidad, por definición, son los centros de ciencia y cultura y humanismo. Esa es la función intrínseca que incluso lo da la Constitución del Perú. En el caso de las investigaciones biomédicas,
sorprendentemente CONCITEC no tiene una opción, no tiene el Ministerio de Salud, cuando esto debería estar en manos de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué? Porque usted en los aspectos públicos muchas veces son puestos de confianza, los directores son puestos políticos de confianza, puede ser que yo sea enemigo del partido de gobierno, entonces me tachan a mí, se oponen o se sienten, pues yo vengo de una universidad A, B o Z, se quieren oponer, mientras que los consejos de ciencias en todo el mundo son organismos múltiples, donde está la academia, donde están las universidades, donde están las facultades, y en este momento toda esa decisión está solamente en manos de una institución pública, en el cual muchas veces no sabemos si hay una meritocracia para poder evaluar. Entonces yo digo, el Consejo, y esto por supuesto, por eso quiero hacer la aclaración, porque esto todavía no es una posición de la universidad, yo creo que el Consejo de Ciencia del país debería ser la institución que al final diga qué cosas hacer. Por ejemplo, la vez pasada se hizo prioridades de investigación en Perú, se hace a mano alzada. ¿Cómo hace a mano alzada? Es decir, el invertir los recursos del Estado tiene que ser muy bien planificado. ¿Hacia dónde usted pone esa condición? Una pregunta de Twitter, a ver. Pregúntele a estos especialistas si en Estados Unidos y Europa hacen los mismos estudios en niños. Sí, totalmente. Casualmente, el 80% de las investigaciones en adultos y niños se hacen en los países desarrollados. Entonces es un tema, la poca investigación que se hace en América son para estos ensayos regulados y controlados. Por lo tanto, sí, se hace, pero ¿por qué se hace en países del tercer mundo? Porque la raza, la genética, el ambiente es distinto, como dice Eduardo. El dengue se investiga en las zonas donde hay dengue, o el Chagas, o igual los antibióticos. Recuerdo el famoso cloranfenicol. Les da anemia plástica a los gringos, a los cholos no nos da. Entonces cada realidad tiene que investigarse en cada patología, por lo tanto sí se hace, incluso repito, los principales estudios se hacen en los países del tercer mundo, del mundo desarrollado, y te voy a dar acá una copia de los investigaciones que hace el Perú en pediatría, que han aportado al mundo de la salud pública, hechos por la doctora Teresa Ochoa, en fin, muchos investigadores notables que son políticas en el mundo de salud pública, hechos en nuestro país y en el mundo desarrollado. Y nadie sabe estas cosas, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo su participación. Yo creo que ha quedado muy claro el mensaje frente a la barbarie. Hay que imponer un poco de la razón. Muchísimas gracias a nuestros amigos, el doctor Ciro Maguiña y el doctor Eduardo Gotuso de la Universidad Cayetano Heredia. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Rómulo Mucho, quien ha sido viceministro de Energía y Minas y es candidato presidencial o precandidato presidencial. Regresamos.